Listo. Entonces, como siempre, vamos a hacer un pequeño glosario y recordar un poco de las cosas que vimos la clase pasada. Vimos el sistema de grillas por columnas, por ejemplo, y ahí hablábamos de la importancia que nos permite este tipo de sistemas organizar mi información, estructurarla, también manejar las jerarquías, manejar el pixel perfect un poco mejor. La de columnas particularmente lo que tiene es que se establecen ciertas columnas donde se ponen márgenes, calles y demás, que nos van y las columnas per se que nos van a permitir organizar esta información, ¿no? Vimos que se pueden establecer incluso de 2, 4, 8 columnas para poder organizar la información. Y vimos el sistema de grilla de cuadrícula que lo usamos sobre todo para organizar en vertical la información. Cumple un poco la misma función, la diferencia es que todos los cuadros, si se quiere los módulos, ocupan el mismo espacio y el alto es por lo general el alto de las calles de mi sistema. Hablando de márgenes, particularmente hablábamos de que las márgenes es el área que se establece entre el dispositivo, entre la punta del dispositivo al inicio de mi grilla. Eso me permite darle cierto aire al usuario para que pueda leer y entender dónde está el contenido más fácilmente. También hablamos de las columnas y las calles, que son espacios las columnas en los que me va a permitir y delinear en donde empiezo a trabajar y marcarle mi espacio donde puedo trabajar. Y las calles son el espacio entre columnas que me van a permitir también diagramar más fácil hasta dónde deben llegar algunos de los objetos, ¿no? Y a su vez, vimos que es un módulo, que un módulo es justamente lo resultante, el código resultante entre la columna y entre las divisiones de columnas verticales y horizontales, ¿sí? Ahí se arman, si se quiere, los pequeños módulos. Hasta acá. ¿Estamos ok? ¿Te estoy hablándoles en chino o estamos ok con todo? Joya. Ya que hay poquitas cámaras, con que uno de ustedes me haga así, yo ya sigo. Sigamos. Entonces, a ver, hay una pregunta. Ah, listo. Sigamos. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es un poco cuáles son las reglas heurísticas, de qué se tratan las reglas heurísticas por sobre todo, y vamos a evidenciar estas reglas en nuestro prototipo. Vamos a validar nuestro prototipo en base a estas reglas heurísticas que existen. Así que heurística, reglas, ¿qué es eso, no? O sea, ¿de qué se trata, no? Y en realidad no es otra cosa que, si se quiere, los 10 mandamientos que nos acercó Jacob Nielsen. ¿Se acuerdan que hace mucho les conté que el padre, si se quiere, de toda experiencia de usuario es Jacob Nielsen? ¿Se acuerdan? Bueno, él estableció hace bastantes años ya ciertos lineamientos, ciertas reglas básicas que se llaman heurísticas, que nos van a permitir también guiarnos a través de eso para tener una mejor usabilidad de los sistemas. Entonces, lo que les decía, él definió esos 10 principios y justamente lo que apuntan estos principios a que la usabilidad de nuestro sistema sea una usabilidad adecuada. ¿Sí? Entonces, tiene esas 10 reglas. Algo particular que tiene, ahora lo vamos a ver, es que estas reglas, a diferencia de, por ejemplo, no sé, una prueba de usabilidad, lo que hacemos es algo que hacemos sin usuarios. Eso, por lo general, nos guiamos para esas 10 pruebas para determinar que cumpla con ciertas cosas básicas, ¿sí? Y estas son las 10 cosas básicas. No tienen que anotarlas ahora ni nada, es nada más para que las vean. Ahora vamos a ver una a una de qué se trata cada una de ellas. Entonces, la primera se llama visibilidad del estado del sistema, ¿sí? ¿Y de qué trata esta heurística? Lo que nos dice, lo que nos recomiendan es que el sistema le muestra al usuario siempre cuando está haciendo algo, le dé visibilidad de qué es lo que está pasando. Sí, básicamente se trata de eso, dar visibilidad de lo que está pasando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con visibilidad de lo que está pasando? Por ejemplo, si estamos subiendo un archivo, mostrame que el proceso está pasando en ese momento, ¿sí? Entonces, barras como loading, del cargando, que te dice qué es lo que está pasando, le va a ayudar al usuario a no a no estar ansioso cuando, por ejemplo, está pagando algo también, ¿sí? Entonces, que me esté mostrando qué es lo que está sucediendo, le sirva al usuario para estar más tranquilo en su interfaz. Por ejemplo, cuando estoy subiendo archivos,
También lo que les decía, sistemas de login es, por ejemplo, cuando entro a Gmail que me dice que está cargando la página, o cuando entro a cualquier sistema y entre una página y otra, a veces por ahí se tarda un poquito, bueno, nos sirve que nos diga que está cargando. Sí, así también sabemos que no fue un error. ¿Sí? O también, por ejemplo, cuando, no sé, estos sistemas que cuando estás viajando te va dando una indicación de a dónde va, o cuando estoy armando algo y me va mostrando esa barrita de en qué estado de progreso va lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas justamente nos dan esa visibilidad, ¿no? Esa visibilidad, che, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? De eso se trata. Entonces, por ejemplo, también cuando, no sé, cuando apretamos un botón y ese botón nos da visibilidad de lo que está pasando, cuando cambia de color, mismo, no sé, los que han usado Mercado Pago, vieron que el botón, una vez que pago, se va llenando de la izquierda a la derecha, va cambiando de color, así es como que sabemos, bueno, esto está pasando en este momento. Sí, incluso a veces, muchas veces entiendo que se lo muestran al cajero, decirle, mira, ya está en proceso, ¿sí? Así todos entendemos de forma fácil de lo que está pasando. ¿Alguna pregunta de este? ¿Sigo al siguiente? Listo. Bueno, entonces un poco lo que les decía es que cada operación genera una respuesta perceptible para el usuario. Ese es el objetivo. El segundo es, la segunda regla es consistencia entre el sistema y el mundo real. ¿Sí? Estamos hablando ya de otra heurística. ¿Qué quiere decir esta heurística? Lo que me trae esta heurística es que el sistema debería, en la medida de lo posible, ¿sí? Debería asemejar lo que yo hago en el mundo real y llevarlo al mundo digital. ¿Sí? ¿En qué sentido? En cosas en nombrar las cosas, en, por ejemplo, qué sé yo, ahora vamos a mostrar más ejemplos, pero por ejemplo, si voy a hablar de, por ejemplo, cambiar un idioma, ¿sí? Que me muestre el mundo o algo así que me permita relacionar lo que yo conozco de la vida real con la interfaz, es justamente se trata de eso, ¿no? De que le permita al usuario relacionar fácil los conceptos que está viendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando en ese tipo de sistemitas, cuando quiero subrayar un texto, entonces que me permita hacerlo muy parecido como lo hago en los libros, por ejemplo. Entonces ya entiendo, sin que me digan qué es lo que hace, ya entiendo de qué se trata, ¿sí? Otro ejemplo, cuando ponemos en la papelera y vemos cómo se carga el papel, el archivo directamente en la papelera, y la papelera es como que se expande un poquito y entra el archivo, ¿lo vieron? ¿Lo han visto? Bueno, justamente esos comportamientos hacen que el usuario entienda para qué sirve. Entiendo, che, el papel dentro de la papelera, asemejándolo con el mundo real. Así, insisto, va a ser mucho más fácil. Otro ejemplo, el de las tarjetas. ¿Sí? Cuando con las tarjetas yo cargo la información y de hecho me cambio la tarjeta para marcar el número de vencimiento y el código de seguridad, que haga eso, ya identifico qué tipo de información es la que me está pidiendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas esas ayudas, esas semejanzas con el mundo real es lo que me permite entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, con esto, de eso se trata de consistencia. Una buena práctica es básicamente utilizar formas y objetos que están en la mundo real, que les dé como ciertas pistas visuales o metáforas visuales de lo que tiene que hacer. Y además, la idea es que el vocabulario, la jerga que utilicemos sea afín a como lo ve en el mundo real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este? Seguimos. Seguimos. Bueno, otro muy importante también, la tercera regla, es control y libertad para el usuario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que el usuario, las personas usuarias, necesitamos primero, como todos, sentir cierta sensación de control de mi interfaz, ¿no? De, che, la interfaz no va, o sea, todo lo que yo pueda hacer, lo voy a poder deshacer, por ejemplo. ¿Sí? Si estoy en un lugar que no sé cómo llegue, me puedo ir cuando yo quiera. Sí, es porque, che, tengo control sobre esa interfaz. Sí, soy libre de ir y volver. No es que entro
en un pozo del cual no puedo salir, o hice alguna cosa, borré algo que no puedo deshacer. ¿Sí? No, che, tengo control sobre esto, cualquier cosa que pase no pasa nada. ¿Sí? Tengo control y cuando no, y cuando sí pase algo, me lo avisen. Ahora lo vamos a ver en ejemplos. Por ejemplo, si tengo archivos, debería poder tener control sobre esos archivos, por ejemplo, eliminarlos. Y por qué no, cuando se pueda también editarlos. Otra cosa es que, lo que les decía recién, si yo, por ejemplo, hice alguna acción y esa acción no, por ahí no me gustó tanto. Un ejemplo, no sé, WhatsApp, que puedo eliminar incluso los mensajes que mando. Eso, por ejemplo, cuando hicieron una nueva funcionalidad, le dieron al usuario control, por ejemplo, sobre ese tipo de cosas. ¿Sí? Control sobre su interfaz, control sobre lo que está haciendo y poniendo. ¿Sí? Además, lo que les decía, ¿no? La posibilidad de volver atrás y adelante sin problemas, saber que, bueno, llegué acá, no quería ir, por alguna razón no quería ir ahí, me puedo devolver, no pasa nada. Entonces, con esto, los usuarios, lo que habla esto es justamente lo que les decía, ¿no? Que el usuario tenga la posibilidad de cancelar lo que sea que esté haciendo. Si, por ejemplo, por alguna razón voy a eliminar algo, pero algo crucial, cheque, el sistema me dice, estás por eliminar algo crucial. Sí, también ese tipo de cosas en que, bueno, tengo libertad y cuando por alguna razón se puede llegar a picar, me lo avise, ¿sí? Y además que el usuario siempre pueda saber en dónde está. ¿Sí? Si estoy en la parte de mi perfil, que me diga, che, estás en perfil, que me muestre fácilmente que si estoy en la parte de mapas o en cualquier sección. ¿Por qué? Porque tengo control y también pueda saber cómo salir de ahí. ¿De alguna pregunta? ¿Estamos ok? Joshita. Bueno, ahora vamos a ver a este cuarto que se llama consistencia y estándares. Acá acá se usa más es muy parecido no al anterior, sino al anterior, de que tiene que manejar cierta consistencia con lo que ya conoce previamente, pero acá no hablo tanto del mundo real, sino cosas que ya conoce previamente. Por ejemplo, que el botón de menú sea parecido al resto, como ya conocen otras aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque con esto la persona ya aprendió una vez y no tiene que repensar todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer cuando una interfaz nueva. Eso le va a ayudar al usuario a ser más eficiente con su tiempo y usar menos recursos de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, todas estas cosas, ¿no? Todos estos, se quiere estándares que existen, ¿no? Por ejemplo, cuando pongo un corazón, sé que es favorito, usar el carrito para comprar, ¿no? Todo ese tipo de cosas, de esos iconos, términos, ¿sí? Que ya son familiares para todos nosotros, sobre todo para los usuarios, va a permitir, insisto, que cada vez que lo vea ya sepa qué es lo que tiene que hacer, sin necesidad de aprender esas reglas en mi nueva plataforma. Mismo acá, por ejemplo, ciertos términos de copiar, pegar, el típico copy-paste que están como, bueno, si yo quisiera imitar esas opciones, esas acciones dentro de mi interfaz, bueno, saber cuáles son los iconos representativos, cuáles son los términos, ¿sí? Y imitarlos también en mi aplicación. Entonces, ¿de qué se trata y qué se puede hacer con esto? Cada parte de la interfaz debe tener, por ejemplo, un título, un cabezado, que es lo que por lo general los usuarios están acostumbrados a ver en otras partes, ¿sí? Entonces, empezar a usar cuáles son las cosas estándares en otras partes para reutilizarlas en lo nuestro. Las instrucciones, también mostrar instrucciones a lo largo de una pantalla, los componentes de las interfaces, iconos y demás deberían ser consistentes y manejar cierto estándar que ya existe en el mundo. ¿Preguntas? Epa, estoy siendo muy clara o no sé qué, buenísimo. Sigamos. Otro que se llama prevención de errores, ¿sí? Prevención de errores, esta en particular, vamos a ver dos de errores. Esta es la primera, pero esta lo que está diciendo, la prevención de errores es permitir que el usuario avisar cuando hay posibilidad de que se equivoque, avisarle para prevenir ese error, ¿sí? Entonces, con eso evitamos que el usuario, justamente, ¿no? Que se equivoque. Entonces, en todas las opciones, todos los lugares en los que podemos evitar que esto pase, la idea es que lo evitemos, porque
más allá, o sea, más que decirle cuando se equivocó, che, te equivocaste, resolverlo así, es más importante evitar que se equivoque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, Gmail tiene esto que me parece muy interesante, que cuando vos escribiste mal una palabra y que entienda cuando ponemos, cuando la persona puso mal eh, eh, atachado, que te diga, che, entiendo que pusiste que te puse adjunto algún mensaje, algún archivo, pero no hay ninguno. ¿Querés mandarlo de todas maneras? ¿Ven? Entonces ahí por decir, uy, cierto, no mandé el archivo, ¿sí? Entonces, eso te ayuda a evitar errores. Por ejemplo, otro, que quizás no tiene que ser tan refinado. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo y me dicen, mira, con esto no vas a encontrar nada, ¿estás hablando de esto o de esto? ¿Sí? Otra forma, también cuando creo que de las más comunes, que es donde más los usuarios los van a amar cuando las empleen estas heurísticas, es por ejemplo en las contraseñas. Qué mejor que mientras estoy escribiendo la contraseña me diga cuáles son los lineamientos de la contraseña. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado que creo contraseñas al, al divino botón, básicamente porque después la llena y me dice, no, esta no cumple con los requisitos. Nunca me dijiste los requisitos, ¿sí? Entonces, eso a veces es re frustrante y a veces he llegado a un punto en que ni me registro. Entonces, justamente si les avisamos desde antes al usuario cuáles son los lineamientos, fácilmente va a poder cumplirlos. Y además me da, con estas ayudas, me va dando lineamientos de cómo ir armándola mejor. Entonces, ¿qué se debería hacer para prevención de errores? Bueno, la idea es, por una parte, tratar de eliminar todos esos casos en los que pueden haber errores desde el vamos, repensar si hay algo que puede llegar a generar que hayan problemas, pero más allá de eso es darle información previa al usuario para que no le pase, ¿no? Advertir ante situaciones que el usuario quizás pueda no revertir. La pregunta de David es, noto que a nivel de seguridad cada vez es más complejo el tema, ¿me equivoco? Sí, a nivel de seguridad es cierto que hay cada vez más hackers, ahora desde la pandemia y que cada persona se digitalizó aún más, hay más temas, 100%. Pero eso no evita, acá justamente lo que más tenemos que hacer con más razón es prevenir eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir prevenir eso? Por ejemplo, qué sé yo, lo de las contraseñas. Che, antes de crearla, porque necesitamos que sea muy fuerte mi contraseña. Bueno, recordar esto, por ejemplo, recordar cuáles son los lineamientos. Si dejas sesiones abiertas, que aparezca algo que te diga, por ejemplo, en los bancos son los que más han hackeado últimamente. Entonces, que en los bancos te salga una alerta de, che, no cerraste la sesión. Cosas como esas que justamente me permitan ayudar al usuario a que no cometas esos errores, ¿sí? Que puedan violar por la seguridad. Y respecto a los caracteres que piden 100%, cada vez es más difícil, pero con más razón, cada vez se necesita más experiencia, experiencia de usuario que pueda ayudar a mitigar lo complejo que es la creación de contraseñas. Justamente por eso, ahí donde nuestro rol es aún más importante, justamente por eso. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna otra pregunta? ¿Seguimos? ¿Listo? Bueno, otra cosa que tenemos es minimizar el uso de la memoria. De hecho, en realidad eso es un poco más grande, es minimizar el uso de la memoria en lugar o sea, reconocimiento en lugar de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la idea es que minimicemos la información que el usuario debería recordar, ¿sí? La idea es que le mostremos objetos y opciones de manera que reconozca lo que está viendo y no tenga que recordar qué es lo que hizo, ¿sí? Entonces, hay cierta información que el usuario, o sea, incluso el cómo funciona un sistema que no debería recordar cómo hace, sino intuir directamente cómo lo hace. Ahora lo vamos a ver. Entonces, funciones como autocompletar ayudan mucho, por ejemplo, a ese tipo de cosas, donde si bien ayudan a la heurística anterior, pero también a esta poder entender qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Por ejemplo, el ayuda, la búsqueda de Google es maestra en eso. Otra cosa también que se puede hacer es funcionalidades como manejo de historial, cuáles son las últimas cosas que viste, también ayuda mucho a que el usuario pueda, sí, era esto y recordarlo a través de cosas visuales
y no necesariamente tener que ir a volver a buscar lo que ya hizo. Entonces acá, por ejemplo, instrucciones de uso ayudan bastante al usuario a recordar las cosas. Para facilitar justamente ese reconocimiento que les digo, es utilizar imágenes, ¿no? Utilizar las acciones principales, acompañarlas con iconos también. ¿Por qué? Porque ayuda al usuario a quizás a entender mucho más fácil, tan solo en el escaneo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, sin saber, che, esta opción qué es lo que hacía, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Con cada uno les estoy preguntando, no sé si están dando cuenta. ¿Listo? ¿Sigo? Otro mandamiento importante es flexibilidad y eficiencia de uso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es que nos les permitan al usuario también usar las cosas que puede usar, pero de manera cada vez más fácil y más eficiente. ¿Con qué? Y con los ejemplos va a ser más fácil de entender. Por ejemplo, cosas como control C, pero por ejemplo utilizando atajos del teclado, ¿sí? Que ayuda justamente a que nosotros como usuarios seamos más rápidos y más eficientes con las cosas, sobre todo usuarios más experimentados, ¿sí? Entonces, utilizar este tipo de conceptos, este tipo de ayuda de uso rápido, ayuda bastante a manejar esta heurística. Otra cosa es ciertas gestos que pueden ayudar a que las cosas sean más rápido. Por ejemplo, en Instagram, antes se acuerdan que solamente para dar que me gustaba algo había que hacer clic en el botoncito, pero había que ubicar el dedo justo ahí. Bueno, ahora tan solo ubicando en cualquier parte de la imagen, hago doble clic rápido y ese me gusta queda registrado. Entonces, si se dan cuenta, son ciertas acciones o permitir que el usuario tenga ciertas acciones para facilitar y agilizar sus procesos. ¿Sí? Y otro no menor es, por ejemplo, mientras vamos buscando los filtros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ayudar que en un mundo gigante, en una marea gigante de búsqueda, poder poner filtros también y minimizar la búsqueda, también ayuda a que el usuario más experimentado pueda obtener los resultados mucho más fácil. ¿Sí? Entonces acá la idea es que puedan hacer atajos de teclado, como les decía, también utilizar para tareas frecuentes atajos o quizás poderle permitir crear como accesos directos, también eso ayuda bastante, crear filtros o cualquier cosa que ayude justamente a que el usuario pueda encontrar cosas de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Oye. La siguiente es la heurística de diálogos estéticos y diseño minimalista. ¿Sí? Acá lo que me habla es que la interfaz debe ser de una manera limpia en términos de diseño, que por ejemplo que el ojo pueda descansar, que haya lugares blancos o espacios dentro de objeto y objeto para que sea más fácil comprender la información que estoy mirando. Y a eso se refiere diseño minimalista. No es necesario, no solamente se trata de no demasiados objetos, pero se trata más también en el uso de los espacios. Por ejemplo, las grillas a eso ayudan un montonazo, ¿sí? Para disponer, ok, qué tan grande es el espacio que va a tener el usuario para leer, cómo va a poder diferenciar que algo es un título y algo es un subtítulo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de minimalistas, por ejemplo, este login de Google, que no es que se pone a meter demasiadas imágenes y demasiadas cosas, sino que le permite hacer lo que tiene que hacer. Los espacios están muy bien manejados, el color también está muy bien manejado, ¿sí? Donde el color acá me significa algo, me significa la acción principal, por ejemplo. Puedo diferenciar fácilmente qué es un link y qué es un label, o qué es un texto normal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá es cuidar cada uno de los elementos. A veces cuando metemos información de más o imágenes de más, generamos más ruido que aclarar, ¿sí? Entonces, de eso se trata justamente, no de cada pieza que esté ahí, cada imagen, cada icono, cada cosa realmente comunica. Entonces, en la medida que haya cosas que no deberían estar o que no presten ninguna función, va a comunicar mensajes erróneos, ¿sí? Entonces, justamente lo que les digo, lo que se pone acá es buscar cuál es la información necesaria, qué es lo que realmente va a ayudar a que el usuario entienda lo que tiene que hacer o que le genere realmente valor.
Lo que no, ¿sí? Chicos, sobra, ¿sí? Eso se trata sobre todo esto de diseño minimalista. Y los iconos, por ejemplo, las imágenes, los colores, deben tener un significado particular de vuelta, porque insisto, cada cosa que hacemos comunica. El logo el logo que elegimos, el color que elegimos, la tipografía que elegimos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este particular? Cosita. Bueno, el noveno se trata de reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. ¿De qué se trata esto? Es el segundo que va a hablar de errores y el último que va a hablar de errores. Y lo que me habla, a diferencia del primero, que era, prevenir que no ocurran, acá lo que te dice es cuándo ocurran, porque van a ocurrir igual, ¿sí? Entonces, indicar al usuario cuál es el problema y cómo recuperarse de él, ¿sí? ¿Qué puede hacer al respecto? Por ejemplo, acá donde te dice cuando tenés un problema con una contraseña, te diga, bueno, ¿cómo recuperar la contraseña? Que te muestre claramente cuál fue el error cuando digito una contraseña, o si la perdí, bueno, ¿cómo poder recuperarlo? ¿Sí? Donde, ok, pasó un error, pasó algo, pero ¿qué puedo hacer al respecto? No es que te dejas con el error y este fue el error y quédate ahí, sino, ok, ocurrió un error y de esta manera te recuperas, ¿sí? Que te lo pueda mostrar, que puedas entender qué fue lo que pasó, ¿sí? En términos claros, concisos. Por ejemplo, eso también, de vuelta, te dice cuál fue el error y cómo recuperarte, ¿sí? Donde vos puedas entender qué fue lo que pasó. Entonces, lo que les decía es, tenemos que cuando comunicamos errores, el lenguaje que utilicemos debe ser suficientemente claro, utilizando en términos de usuario y no en términos de sistema. Si decimos, hay un error en X, O, H, F, el usuario no va a entender qué les estás diciendo. Si le traducís eso en términos de usuario, en términos coloquiales y decir qué fue lo que pasó y cómo se recupera va a ser mucho mejor, ¿sí? Tampoco da la información extra con la cual no va a poder hacer nada, ¿sí? Además, te tienen que informar qué pasó con ese error, qué tan severo fue y lo que les digo y lo más importante es cómo salir de eso, cómo recuperarse, ya se hace, refresca la página, anda atrás, anda preguntas frecuentes, ¿sí? O sea, un error, cuando hay un error, no solamente tenemos que mostrarle, fue un error o una imagen bonita, sino qué hacer al respecto de eso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Ah, no. Estamos on fire hoy, joyita. Y por último, y no menor, la décima heurística es ayuda de documentación, ¿sí? Lo que me dice acá esto es que cualquier sistema de ayuda o de documentación o que le permita al usuario entender no solo la interfaz, sino los procesos, cuál es el camino que tiene que seguir y demás, deben estar disponibles y fácilmente accesibles dentro de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, algo que tiene Mercado Libre que está muy bueno, tiene una sección particular de ayuda en donde le pregunta al usuario dónde podemos ayudarte y tiene clasificado los ítems para que pueda recibir ayuda, por ejemplo. Esa es una forma. Entonces acá podemos ver, la persona puede escribir y puede escribir su problema para recibir ayuda con eso. Otra forma también para entender cuál es el proceso que va a seguir, por ejemplo, son los onboardings en las aplicaciones, cuando entramos, que nos dice paso a paso qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se va a hacer después. Ayuda también al usuario a entender cuál es el proceso que está por hacer. Otra forma, porque por ejemplo, digamos, o sea, en mi aplicación no voy a crear un sistema de ayuda, ya se dieron cuenta que es crear cada pantallita, que no es que es un juego, o sea, ya nos dimos cuenta, sí, crear secciones y meterlo en un árbol de información y eso es como bastante complejo. También existe otra opción que ayuda bastante y es mucho más simple, que es por ejemplo a ciertas cosas que pueden generar problemas, por ejemplo, el método que se llama tooltips. Sí, que son estas ayudas que cuando me paro encima van saliendo y como que te va diciendo qué es lo que hacen, qué funcionalidad tiene, o incluso te puede llevar a acceder a un tutorial. ¿Sí? También están estos tipos de tooltips también que cuando acercamos algo nos muestra justamente como un paso a paso y un recorrido, tipo un boarding, por ejemplo, de nuevas funcionalidades. Ese tipo de ayudas también pierdo la redundancia, ayuda
a los usuarios para entender qué es lo que tienen que hacer o cuando tienen alguna confusión, saber dónde buscarlo. ¿Eso se hace con Figma? Sí, o sea, es un tooltip, es un componente más. 100% se hace con Figma. Preguntas frecuentes, también como dice Santi, 100%. Entonces, las instrucciones, la idea dentro de un sistema de ayuda deben ayudar a que el usuario pueda seguir todas las acciones que tiene que seguir, las opciones de los menús y demás deben, por ejemplo, si son ambiguas, deben mostrar qué información tienen, deben existir ayudas de memoria, como les mostré de pequeños tooltip o cualquier cosa, información que le permita al usuario resolver sus dudas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Cosita. Entonces, hasta acá van las 10 heurísticas de Nielsen, ¿sí? Entonces, por lo general, la idea dentro del el mundo de experiencia de usuario no es que no las sabemos todas en el orden preciso, pero si buscamos, por lo general, la gente que trabajamos en esto las conocemos a las 10, ¿sí? Incluso muchas veces nos sirve como para argumentar diseños que hemos hecho. Por ejemplo, ¿por qué hiciste ese botón ahí? Porque en realidad estoy buscando darle ayuda al usuario, ¿sí? Darle ayuda a través de reconocimiento y no memorizar las cosas, ¿sí? Entonces, a través de conocer esas heurísticas, no hacen otra cosa que darnos, por una parte, herramientas a nosotros para diseñar interfaces mucho más usables, ¿sí? Y a su vez también para argumentar y debatir sobre diseños que estemos realizando, ¿sí? Porque ya sabemos que si tenemos esas heurísticas, ok, dentro de mi sistema, vamos a hacer, nuestro sistema va a ser un poco más usable, ¿sí? Esto no quiere decir que reemplaza las pruebas de usabilidad, que si yo hago esto ya para que usuarios, no, nada que ver, pero sí me ayuda a complementar para cuando vaya con los usuarios, ya tenga ciertas cosas básicas ya hechas, ¿sí? Eso se trata también. Entonces, así como están las 10 heurísticas, hay algo que se llama evaluación heurística. Entonces, ¿qué es una evaluación heurística? Es un método de inspección de usabilidad, que es un poco lo que les decía recién. ¿Y en qué consiste? Consiste en examinar a través de estas heurísticas la interfaz y ver si se cumple o no se cumple las leyes que vimos recién, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de confirmar es que existan estas heurísticas dentro de mi interfaz. Entonces, si bien es algo que se hace bastante, insisto, más allá de la prueba heurística, conocer las heurísticas es algo que alguien dentro de la experiencia de usuario debería conocer, todas, insisto, no, capaz no en el orden, capaz no con el nombre exacto, pero sí saber de qué van, ¿no? Esto me sirve, por ejemplo, cuando creo los wireframes, crearlos ya, sabiendo que tengo que meter un sistema de ayuda. Che, ¿qué pasa que el usuario, si digita mal la contraseña, qué puede pasar? ¿Qué le puedo dar? Ya conociéndolas, armar algo conociendo esas heurísticas, va a permitir que desde que su creación del producto vaya con un poco más de cosas, un camino más recorrido, si se quiere. ¿Ok? Lo que sí no reemplaza las pruebas de usabilidad. Simplemente, insisto, es una ayuda para ir con un poco más de cosas más concretas, como de más base. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en esta evaluación cualitativa, y lo que hacemos es, para poder cumplir con este tipo de evaluación, que es la evaluación heurística, lo que hacemos es recorrer la aplicación pasando por cada uno de los principios y chequear si se cumple o no, ¿sí? En caso tal de que alguno de ellos no se cumpla, bueno, debería idear formas para que se cumpla. Por ejemplo, si veo que el de ayuda no se cumple, bueno, che, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Sí? De eso se trata. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, lo que les decía, voy chequeando mi aplicación, voy navegándola. Entonces, por ejemplo, visibilidad del estado del sistema se cumple cada vez que el sistema estaba haciendo algo, algún recargando, o cada vez que, por ejemplo, va a pagar algo y que se muestra la información en el botón o lo que sea, está. Listo, cumple. Relación entre el sistema y el mundo real. Lo mismo, si veo que lo que alude a esta heurística pasa dentro de mi aplicación, pasa dentro de mi producto, cumple.
Si, por ejemplo, cosas como libertad y control por parte del usuario no lo cumple por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, en tal situación no va a poder volver atrás. Entonces, lo que yo pongo acá, por ejemplo, es en la parte de detalle, lo que yo voy a hacer es poner qué puedo hacer para mejorar y para cumplir esa heurística, ¿sí? Y ese proceso que les estoy contando se hace en cada una de ellas. Entonces, con la evaluación heurística, lo que yo voy a tener es un listado de cosas para mejorar y qué puedo hacer al respecto. ¿Sí? De eso se trata justamente. Hasta acá. ¿Preguntas? Dale, Diego. Bueno, Tati. Consulta, ¿en qué fase del proyecto vos haces estas 10 reglas? ¿Es en el proceso cuando lo estás haciendo en Figma? ¿O es cuando más o menos el proyecto ya se está gestando en programación, diseño, en todo? No, en realidad, como todo, las heurísticas son algo que se tiene que llevar desde el inicio del proceso. O sea, por eso es que es importante que el diseñador de experiencias las conozca, porque cuando crea ya las va aplicando, cuando crea incluso los wireframes mismos, ¿sí? Porque sabe, che, tengo que tener en cuenta tal y tal cosa, tengo que tener en cuenta que no tiene ayuda, tengo que, cuando haga los iconos, cuando vaya a hacer el sistema de iconos, tengo que tener en cuenta que qué iconos pueda poner, si yo pongo el icono de buscar, que sea para la búsqueda realmente, ¿sí? Son tipo de heurísticas que se tienen en cuenta en todo el proceso. La evaluación Claro. heurística puede ser en diferentes instancias, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en wireframe se hace una vez que tenga el mockup un poco más refinado también a su vez, ¿sí? Claro. Dale, Sería Diego. como lo hacemos con la Atomic, que obviamente en el curso viene un poco tarde cuando ya hicimos los wireframes, pero es como, esto lo tenemos que el Atomic desde el principio meterlo, y lo mismo con la evaluación heurística esta. Listo, gracias, Tati. 100%. 100%, eso se Perfecto. trata. Es eterno el proceso, sí, el proceso, por eso es que si bien el mundo de trabajar en experiencia de usuarios no está más remunerado, es porque hacemos una bocha de trabajo, eso es cierto. Los condicionantes, rombos del user flow, te sirven para alguna de esas heurísticas, ¿no? 100%. Incluso cuando estoy armando el user flow, yo puedo ir determinando, bueno, si hay cometido un error, mostrarle un mensaje de error y a dónde vuelve. Por ejemplo, ¿se acuerda que lo vimos la vez pasada cuando hicimos user flows? Que dijimos, bueno, si por ejemplo digito mal la contraseña, que salga alguna pantallita de error, ¿sí? Bueno, entonces cuando vamos mejorando en ese proceso, más allá de que salga una pantallita, acuérdense, tenemos que comunicar qué error fue y cómo recuperarse y a dónde ir después, ¿sí? Entonces es ir trabajando desde el inicio, por eso les digo, desde el inicio tenemos que tener en cuenta estas heurísticas. La evaluación heurística se puede hacer desde el wireframe cuando ya haya algo que evaluar y también mientras voy avanzando en el proceso iterativo. Me imagino que antes de crear la app ya tienes que tener todo mentalizado. ¿A qué te refieres, Manuel? Manuel. Ok. Ahora siento las interfaces del camino alterno. En realidad, para ustedes, no. Por ahora no van a entrar ninguna interfaz de camino alterno. Ayer ya me estaban diciendo que no estaban llegando con las cosas, así que por ahora no van a haber interfaces de caminos alternos. Tranquilos. ¿Sí? De hecho, spoiler, ustedes ahora no van a... Hoy no hay desafío, de hecho. Así descansan un poquito. ¿Ok? Lo que sí, lo que les falta por terminar, chicos, termínenlo. Siempre les voy a decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, no vamos a hacer nada de desafío. Tranquilos. Pero sí, la idea es que sepan de qué se tratan cada uno de los errores, que los entiendan, de cada una de las heurísticas, para qué va, cómo aplicarlas, cómo mejorar las cosas. De eso se trata justamente esto. Sigamos. Entonces, vamos con una preguntita, a ver qué onda lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, van a ver una imagen a continuación y quiero que ustedes me digan, voten, si la imagen que van a ver después
cumple o no con el precepto de reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores, ¿sí? Ahí les mando la encuesta para que voten, ya les tengo la imagen. A ver, véanla y díganme si cumple. La pregunta es, ¿la siguiente imagen cumple o no con el principio de ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores? A ver. Tiruriruriru. ...47 votaciones, pero unos segunditos más. A ver si sube eso. Cantidad. Tan dudosos. A ver, miren la imagen. No está subiendo el número, así que lo voy a cortar acá. Bueno, 48. Corto acá igual. 49. Igual corto. Listo. Está tremendo porque está, o sea, me llamó la atención. Bueno, ganó el que sí. Y tenemos un 27% que dijo que no. Alguien que dijo que sí, me gustaría que levante la mano y nos cuente por qué cree que sí. Dale gusto. ¿Por qué crees que sí? Hola Tati, ¿cómo va? ¿Se escucha ahora? Bien. Porque la otra vez no se escuchaba. Se Ahí está. escucha. Bueno, yo había puesto que sí, pero es como que me queda algo de duda en el sentido de que pienso que sí. Es como que te da una opción de decir, bueno, a lo mejor la solución, como dice ahí, está en nuestra planta frecuente y buena comunidad, y te da la opción de volver, justamente, pero al mismo tiempo es como que pienso que es medio general, porque como que te tira como una de lo mejor. Digamos, no hay como una solución concreto te diga, tenés que ir acá para ver si existe o algo de eso. Es lo que me pasa a mí, no sé, pero Ok. pienso que sí, se cumple la heurística esa, pero me queda como esa duda. Claro, que a veces la solución es esa, a veces no hay, a veces la solución es que no hay solución, a veces es refrescar la página quizás. Ok. Alguien que haya puesto que no, porque puso que no. Dale, Diego. Estás muteado, Diego. Perdón, ahí estoy. No, no me parece que lo diagnostique el error. Dice esta página ya no existe, pero puede ser con cualquier tipo de error, así que por eso me creo que no lo diagnostica y tampoco no sé si lo reconoce bien. Es un error general el 4.4, el 404. No, me da la impresión rápida me parece un no, pero no sé, Ok, no estoy muy seguro. la respuesta, les cuento, está bueno que cada uno cuente, por eso les pregunté, es sí. Porque el error 404 no es tan genérico, en realidad es error de broken link, de link roto. ¿Sí? Entonces justamente se trata de no encuentran la página porque puede ser que no exista, ¿sí? Por eso es link roto, por ahí está mal escrito, lo que sea, y por eso como que te lleva a, o sea, ¿por qué digo que diagnostica? Te dice, che, el error es este, ¿sí? Te explica qué es, no hemos podido localizar la página. Algo interesante es que no culpó al usuario por no dijo, vos escribiste mal la página, sino no pudimos localizar la página. Eso también es una muy buena práctica, ¿sí? Y además te da opciones para recuperarte. Puede ser volver a andar atrás, a donde estabas, ¿sí? O buscarla en otras formas que quizás la puedas encontrar ahí lo que estás buscando, a donde querías ir, ¿sí? Ojo, la resolución de ese error nos puede gustar o no, ese es otro tema, ¿sí? Pero esta sí está manejando muy buenas prácticas. Es, che, te digo, reconócelo, es este, ¿sí? Y te lo puso ahí el 404, que por más allá que lo conozcamos o no, sabemos que, ok, fue un error, ¿sí? Te dice de qué se trata, te habla al respecto y te dice cómo recuperarte, ¿sí? Más allá que por ahí nos hubiera gustado que la recuperación fuera otra, pero en Broken Link no hay mucha recuperación, ese es el problema. ¿Sí? Salvo escribirlo bien, pero nadie sabe qué es lo que buscaba escribir la persona. ¿Ok? Con eso dicho, y hoy no tuvieron casi nada de preguntas, muy bien,
Igual les comparto el resultado rapidito. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a un break. ¿Y qué les parece si lo hacemos, ya que no tuvieron casi nada de preguntas, hacemos un break un poquito más largo? Vamos hasta y media. ¿Están de acuerdo? ¿Gustó? Listo. Nos vemos y media. Ahí te suelto la pantalla, Meli. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Goddamn, see you licking frosting from your own hands. Want another taste? I'm begging, yes, man. I'm tired of all this candy on the dry land, dry land. Oh, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hey, you're fucking delicious. Talk to me, God. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. That's right. Keep on hoping we'll be cake by the ocean.
I drew a broken heart right on your window pane. Waited for your reply here in the pouring rain. Just breathe against the glass. Leave me some kind of sign. I know the hurt won't pass, yeah. Just tell me it's not the end of the line. Just tell me it's not the end of the line. I never meant to break your heart, and I won't let this pain go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. You drew a question mark, but you know what I want. I wanna turn the clock, yeah, right back to where it was. So let's build a bridge, yeah, from your side to mine. I'll be the one to cross over. Just tell me it's not the end of the line. Just tell me it's not the end of the line. I never meant to break your heart, and I won't let this pain go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Girl, I know we could climb back to where we were then. Feel it here in my heart, put my heart in your hand. Well, I hope and I pray that you do understand. If you did, all you have to say is yeah, 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 yeah. I'm waiting for ya. Yeah, 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 yeah. I never meant to break your heart, and I won't let this pain go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was.
just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go home, get headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Oli. Tremendo. Tremendo, justo terminó la canción. Bienvenidos otra vez a esta su clase de UX UI. Vamos arriba, las camaritas que se prenden, me encanta. Vamos, vamos, eso Oscar, te animaste, vamos, vamos. ¿Viste? Tremendo lo mío hoy. Todo está fríamente calculado acá. Obviamente. Bueno, vamos a compartirles pantallita. Vamos a compartir pantallita. Y acá me di cuenta en el break que me habían hecho un par de preguntitas del ejercicio que hicimos recién. Entonces voy a ir atrás. ¿Sí? Preguntaron, ¿los tonos cremas siempre llaman a la calma? ¿Eso puede influir en solucionar un error? Sí, los tonos crema inducen a la calma 100%. No quiere decir que así es que soluciona un error. No, no. ¿Sí? Una buena práctica es mostrar un error pero sin que sea alarmante. Por ejemplo, un error, ¿se acuerdan como las pantallas de Windows de hace bastante tiempo? Eran azules, hacían un ruido tremendo y decían X o X o X, ¿se acuerdan? ¿Sí? Siguen siendo azules, que como se nota que ya no uso Windows. Pero bueno, entienden lo que voy, ¿no? Y que hacen un ruido espantoso que te dan ganas de tirar la computadora y salir corriendo. ¿Va a explotar algo? Bueno, hoy por hoy se evita que pasen esas cosas, ¿no? O algo, un mensaje súper rojo de che, se está pudriendo todo, corre, salvate. Ahora lo que se busca también en la comunicación de errores es que no sea muy alarmante, pero sí que sea claro, che, ocurrió un error, o sea, que sí sepamos qué fue lo que pasó con ese error, ¿sí? Entonces, no necesariamente, o sea, no resuelve un error, pero sí a veces sí tenemos que remarcarlo. De hecho, si bien acá es crema, pero en realidad lo que hicieron fue suavizar el rojo, porque rojo justamente es esa señal de error. Así como, che, fíjate. ¿Qué más? Podría ser que no hay un paso claro para seguir. A veces sí, a veces lo que les digo, a veces, no sé, por conexión del sistema, a veces no hay nada que hacer, es volver después. Pero aunque sea ese volver después, me voy a entender, o sea, a veces vamos a necesitar eso, a veces se cayó el sistema, a veces puede pasar eso y no hay nada que en el momento vos puedas hacer, pero incluso algo que te diga, che, por ahora no hay nada que vos puedas hacer, reiniciar o volver en 10 minutos, ya ahí ya te da una indicación, ya no vas a reintentar cada segundo a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Los mostrarles al usuario que hay un error, sí, que hay un error, pero no solamente eso, sino explicarle un poco del error si amerita, y también el cómo puede salir de eso. Como, por ejemplo, puede ser que incluso no se puede hacer nada al respecto, pero a veces es volver después, y ande a la página anterior, por ejemplo. ¿Sí? Listo. A ver. De hecho, Windows nombra estos errores como blue screen. Claro, el tema no es el blue, o sea, no pasa por el blue, sino el problema de los errores de antes era que se comunicaban con un lenguaje muy técnico, sí, que la mayoría de los usuarios no son técnicos, y además también la tipografía que usaban y no te ayudaba, no te daba a entender, no solamente, vos entendés que hay un error, está bien, pero ¿qué hago con eso?
Sí, sobre todo si hay un ruido infernal sonando, una tipografía súper fuerte y no te dice, y no sabes qué error fue. Che, se me pudrió la máquina, la cambio, reseteo, formateo o me pongo a llorar. ¿Sí? Entonces, justamente, insisto, no se trata solamente de visibilizar un error, ¿sí? Y no pasa tanto por el color, sino por no dar información relevante al respecto. ¿Ok? Con eso dicho, volvemos. Taratata. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar porque entonces, está bien, no hay desafío, pero tenemos que llevar a la práctica esto que aprendimos, ¿no? O sea, tampoco. Entonces, les voy a compartir, si bien lo van a encontrar en la presentación, les voy a compartir acá el link del archivo. En principio, fíjense si pueden entrar. Sararara, a ver, quiero ver más caritas acá. Hermoso. Hermoso, vamos más caritas, muy poquitas. Necesito más caras. Esa Katiuska también. También caras en la cámara, me encantó. Me encantó. No solamente yo me expongo acá. A ver, en el archivo necesito más caritas, vamos 16, somos 90 y algo, así que me gustaría ver más acá en el archivo. Vamos 20. Pero un poquitito más a que sigan entrando más, así les doy las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Así que entren. Ahí Ale les expolió así, o sea, no hay desafío ahora, pero puede ser, o esto se va a incluir en la tercera entrega, así que más vale que aprovechemos el tiempo ahora, no sea que nos colguemos, no sea que después, o sea, aprovechemos que esta clase es para eso, así no quedamos con tarea para hacer, ¿sí? Listo, ya tenemos un numerito, vamos a explicar la consigna del día de hoy. Primero, lo que tienen que hacer cada uno es archivo, hacer una copia, toda la presentación, y ya van a tener cada uno su copia individual. Empecemos por ahí. Le ponen el nombre que quieran en su propio Drive. Si tienen una carpeta para todo lo que estamos haciendo en Coder, pónganlo en esa carpeta. Les estoy dando tiempo para que lo hagan. Listo, quiero creer que ya. ¿Lo Punto check. subimos al Drive de una vez? No. Lo No, trabajamos por en... ahora, Ok. lo dejan por ahora ahí vamos a hacerlo acá a vivo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar todos en conjunto una evaluación heurística cada uno de su aplicación. Vamos a ir lento, pero seguro, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer dentro de esto, ¿vieron lo que hicimos la evaluación heurística de lo que les enseñé hoy? Vamos a ir recorriendo cada una de las heurísticas, las 10, y vamos a poner si cumple o no cumple. Por ahora, solamente eso, ¿sí? O sea, van a ver cada uno su propio prototipo, ¿sí? Y yo voy a ir enumerando cada una de las heurísticas, les voy contando de vuelta de qué es, doy tiempo, ¿sí? Y ustedes, mientras tanto, mientras yo voy nombrando, ustedes se fijan si eso en su aplicación sí está o no, ¿sí? Si cumple o no cumple, ¿de acuerdo? Traten de hacerlo concienzudamente. Y ya un spoiler, no van a tener que iterar en base a eso, tranquilos. Entonces, pónganlo, no van a tener que hacer más pantallas ahora, ¿de acuerdo? Tranquilos. Sí, hagamos el ejercicio lo más a conciencia posible. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de la consigna? A ver, miro el chat. No parece haber pregunta. Listo, entonces, recuerden, lo repito por las dudas. Cada uno con su archivo, que tuvo que haber sido una copia, hacer una copia y su propio archivo, van a ir escuchando mientras yo les voy diciendo las heurísticas y ustedes van a ir poniendo si esa heurística cumple o no cumple en su propio prototipo. ¿De acuerdo? Dicho eso, vamos a ir repasando cada una de las heurísticas. Yo voy a ir pasando de vuelta run por cada una de ellas. Vamos con la heurística número 1. Visibilidad del estado del sistema. Acá necesito no que miren a esta presentación, sino que miren su propio archivo con su prototipo. ¿De acuerdo?
Entonces, visibilidad del estado del Concha de sistema. tu madre. Epa, se picó, se complicó, tranquilos, cualquier cosa pregunten. ¿Ok? Listo. Cuestión, sigamos. Claro, alguien arrancó mal. Todavía no he leído ninguno, chicos. Bueno, sigamos. Entonces, visibilidad del estado del sistema. Entonces una pregunta antes de avanzar, por favor, paren. ¿Hay que evaluar todas las pantallas del prototipo? Sí. O sea, evaluar el prototipo completo. Entonces yo voy a ir lentito por eso, para que ustedes puedan ver, che, esto en algún... Y ustedes un poco lo conocen, además, lo bueno. Entonces, fíjense si ya, chicos, superémoslo, ya fue. Fíjense que si se cumple o no en su propio prototipo. ¿De acuerdo? Si se cumple en el prototipo, en general. ¿Sí? Si ven que en alguno, más que en cuál se cumple, si no se cumple en alguno, si es que no se cumple, en tal no se cumple, ¿sí? ¿Sí? No tanto en el dónde se cumple, sino vamos a buscar si no se cumple en alguno, en cuál no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ahora no le llenamos en detalle. Por ahora solamente se cumple o no se cumple. Facilito. ¿Ok? O sea, ustedes solamente van a llenar esta columna en cada una de las heurísticas que voy leyendo. ¿Ok? Por ahora, cero detalles. Solo se cumple o no. Listo. Vamos. ¿Estamos todos? Todos. Listo, vamos. Visibilidad del estado del sistema. Entonces, el sistema debe informar a los usuarios acerca de su estado, dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. Yo les voy contando, mientras ustedes van viendo su aplicación, eso que incluye, por ejemplo, incluye los loading, cuando se está haciendo algún proceso. ¿Sí? Incluye cuando se terminó de hacer algo, por ejemplo, de guardar una información, cuando, por ejemplo, notificaciones que se presentan en la aplicación cuando, por ejemplo, ya guardaste tal cosa, ya se eliminó tal otra, ¿sí? Por ejemplo, o ya pagaste, por ejemplo, si yo pagué algo, bueno, che, ya el pago se hizo, ya pagaste exitosamente, por ejemplo. En agregar algo al carrito en realidad es ya agregaste esto al carrito, que se vea como el ítem ya está agregado al carrito, ¿sí? A eso se refiere estado del sistema, no tanto el agregar al carrito, sino bueno, una vez que lo agrego, o si no lo pude agregar, que se me muestre que no lo pude agregar. Entonces, los loading de vuelta, ¿sí? Los estados, los botones, no siempre todos los botones van a tener que moverse, pero botones en donde hay una operación es crucial. Termino un pago, hago una transacción, una barra de progreso totalmente, 100%. Si se está cargando algún tipo de archivo cuando termina de cargar, por ejemplo. ¿Sí? Insisto, las notificaciones que aparecen cuando se hizo alguna transacción. Dale, Diego. Tati, por ejemplo, en mi app termina y dice, bueno, pedido realizado, ¿no? Onda, eso sería una información porque no está el proceso, digamos, cuando se le estaría listo. Perfecto, Eso también es cierto. Che, ¿cuál es el estado de lo que acabo de hacer? ¿Qué pasó? porque yo Tal le cual. mandé una que no, ¿viste? Cuando ya me pareció que no pero listo, ahora lo cambio. Sí, pero insisto, y fíjense en cuál de los procesos no lo tienen. ¿Ok? Sigamos. ¿Estamos con esa heurística? A ver, sí, por lo único que falta es un loading que todavía no sabemos hacer con la animación, pero el resto se cumple. ¿Sí va? Sí. Lo que sí es determinar que ahí iría un loading. Indícalo. Exacto. Claro, exacto, por eso es lo que voy. Ahí indicar que iría un loading. ¿Sí? Porque está bien que hoy no sabemos hacerlo 100%, pero debe estar en el proceso. ¿Sí? Sigamos en el siguiente. Vamos. Consistencia entre el sistema y el mundo real. ¿De qué se trata eso? Es el sistema debe utilizar un lenguaje, pero no solamente verbal, sino también visual, sobre metáforas o cosas, palabras o frases que le sean conocidas en lugar de los términos que se utilizan en el sistema. ¿A qué se refiere, por ejemplo, cuando el Kindle deja subrayar la información igual que en los libros?
Significa también cuando quiero utilizar, por ejemplo, la papel de reciclaje y que se mueva un poco, por ejemplo, que entender, usar iconos que vayan apropiados. Si tiene que poner información de la tarjeta que también me ayude para saber qué información de la tarjeta me estás pidiendo, por ejemplo. Agregar a favoritos, para igual eso fue del anterior. Agregar a favoritos sería visibilidad del estado del sistema. El icono pintado cuando lo agregas, sí, esa es información, 100%. ¿Sí? Iconos identificables, 100%, totalmente. Pero sobre todo que sea más representativo con el mundo real. ¿Sí? Acuérdense que ahora vamos a tener otro que también es parecido, pero este se trata más de representación más parecido al mundo real. Por ejemplo, si estoy por, no sé, por un corazón para guardar, o por ejemplo, bueno, la papel de reciclaje es como el mejor, el de búsqueda y el la lupa. ¿Sí? ¿Seguimos? Listo. Control y libertad para el usuario. Los usuarios a menudo eligen las funcionalidades del sistema por error. Necesitan una salida de emergencia, que se refiere claramente marcada para salir del estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo extendido. Por ejemplo, botones atrás, adelante, ¿sí? Posibilidad de borrar archivos, Editar. deshacer operaciones sensibles, y cuando no pueda deshacer lo que de hecho cuando hay algo que no se puede deshacer, que me avise, che, esto no lo vas a poder deshacer. De vuelta, botones para atrás, adelante. ¿Es válido que hayamos puesto el icono del lapicito para editar, por ejemplo? Sí, sí, también edición es parte del control del usuario, 100%. 100%. ¿Sí? Todo lo que el usuario sepa que puede, ante las cosas que tiene, puede deshacerlas, cambiar, lo que sepa, che, acá cualquier cosa que hago, sé que puedo hacer al respecto, y cuando a veces no, me salga un cartel de, che, ojo que si borras esto lo perdés. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ocultar contraseña? Sí, suma, sí. Sí, 100%, tiene control sobre la interfaz y sobre su información, sí, 100%. ¿Seguimos? A ver, los detalles tienen que estar sí o sí en los no cumple, o también se puede aclarar para agregar algún otro incumple. Los detalles tienen que estar sí o sí en los no cumple. Sí, más que nada para poder referenciarlos y la actividad que tengamos ahora, justamente, o sea, lo que nos sirve para la actividad que tenemos en un ratito. O sea, sé que sí, si quieren por ahora poner, che, ¿cuál es el que no cumple? Pónganlo en detalle, está bien. En ese caso sí. Si es algo que no cumple, pongan en cuál es el que no cumple. ¿Sí? ¿Seguimos? Acuérdense, porque lo que queremos demarcar es, bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto en realidad? Siguiente. Consistencia y estándares. Entonces, acá sí habla, por ejemplo, alguien que preguntaba de iconos, acá sí es tal cual. La idea es que, voy a leerlo tal cual, el usuario debe seguir las normas y convenciones de la plataforma sobre la que está implementando el sistema, para que no se tenga que preguntar el significado de las palabras, situaciones o acciones del mismo. Entonces, por ejemplo, la iconografía, ahora sí el icono del carrito cuando tenga que comprar, ¿sí? Ahora sí, el buscar, mi cuenta, mi perfil, por ejemplo, ¿sí? Si tiene que loguearse no sé, loguearse a Gmail, que me aparezca el icono de siempre, o ingresar con Gmail o con redes sociales, por ejemplo, también aplica. Los términos que uso. Perfil, en lugar de llamarle, no sé, información de tu cuenta, así como que sean palabras y términos que se manejen de forma estandarizada en otros sistemas. Todo eso suma.
Acá sí, iconos reconocibles 100%. Ah, esto no estoy presentando. Acá. ¿Sí? Nombres de las opciones también cuenta. Otra cosa, que todas las cosas que estemos haciendo inicien, que haya un título en cada una de las secciones. Es clave, clave. Sí, porque el usuario, o sea, que sepa dónde está, que le mostremos dónde está visible. ¿Preguntas? No. Sigamos. A ver, chumen su prototipo, tugi, sigamos. Prevención de errores. Acá es cada vez que puede existir un error, una forma de prevenirlo. ¿Sí? Entonces, acá es más importante prevenir que mostrar buen mensaje de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error o en todo caso localizarlas y preguntar al usuario si está seguro de realizarlas. Entonces, cosas como esta, por ejemplo, si está por borrar si está por borrar algo o una tarjeta o está por pagar algo, che, ¿estás seguro que querés pagar esto? No sé. ¿Sí? Si es un monto demasiado grande, por ejemplo. También el predictor también ayuda bastante cuando estoy escribiendo búsquedas, cosas que ya hayan buscado antes, también ayudan a, cuando se equivoque, mostrarle opciones. Otra forma es prevención de error, también son campos autocompletados en los inputs, por ejemplo, si ya digitó una vez su mail, que el email ya le salga. Así no solamente evita tiempo, lo vamos a ver, pero también le va a permitir no equivocarse porque ya están cosas hechas. Mostrarle cuáles son los requisitos de las contraseñas. Ese es el típico recontra donde siempre hay errores. Y de vuelta, si ven que alguna de las cosas que ustedes tienen da para error, da para confusión, bueno, eliminar. Eso desde el vamos, prevenir un error. Si están pidiendo algo que no es hiper necesario, también. ¿Sí? O sea, no cumpliría si, por ejemplo, ustedes ven que están pidiendo una información que no es necesaria y que el usuario tenga que digitar, porque ahí, entre más cosas tenga que hacer el usuario, más opción de error hay. ¿Ok? ¿Seguimos? Listo. Minimizar el uso de la memoria. Entonces, permitirle de vuelta que el usuario tenga cosas ya prehechas, opciones, más que nada para que no tenga que recordar todo. Por ejemplo, de vuelta, el texto predictivo. De vuelta, posibilidad de llegar a algún tipo de historial, de búsqueda o algo así. Por ejemplo, si estoy escribiendo, si por ejemplo tienen que buscar en un mapa, ¿sí? Entonces que les aparezcan las ubicaciones previamente buscadas, o lugares guardados, tarjetas guardadas, ¿sí? Que por ejemplo la tarjeta le pueda poner una tarjeta de crédito búsqueda reciente, 100%, que la tarjeta le pueda poner un nombre a la tarjeta si metió más de 2 o 3, porque si no, ¿cómo después las identifica? Nadie se sabe el número de la tarjeta, o al menos yo no. ¿Sí? Todas esas cositas, esos pequeños detalles. Y ya no está en el detalle, dice por ahí. Entonces, instrucciones, cada pantalla se pueda buscar variaciones, realces de fuente, para que realmente sea fácilmente destacable qué es lo que tienen que hacer. Recomendaciones también. ¿Seguimos? A ver. Flexibilidad y eficiencia de uso. Acá es permitir que, voy a leerlo, los aceleradores permiten aumentar la velocidad de interacción para el usuario experto, de modo tal que el sistema pueda atraer a personas, usuarios principiantes experimentadas. El sistema debe permitir personalizar acciones frecuentes para acelerar su uso. Atajo de teclado.
acá no siempre en las aplicaciones ocurre necesariamente porque no tenemos ese teclado con atajos, pero sí opciones que pueda hacer rápido. Por ejemplo, un copiar, seleccionar y poder copiar información. ¿Sí? O por ejemplo, si hay información que tiene que ser pegada en otra parte, un número de tarjeta, cualquier cosa de así, permitir que se pueda hacer fácilmente. Traer la información de registro. Acá también sirve mucho, por ejemplo, que les decía hace un rato de si ya el usuario digitó el mail y si tiene que volver a poner un mail que ya esté prescrito. ¿Sí? O sea, volver a reutilizar información que ya tenemos sirve mucho. Se tiene que llenar más de un formulario, por ejemplo. Reutilizar cosas que ya haya hecho. Algún tipo de gesto rápido para acciones repetidas. ¿Sí? Entre imágenes o cards poder navegar con el swipe. Filtros también para búsquedas más rápidas. Navegarse entre las cuentas, claro, porque hace justamente que haya más flexibilidad y eficiencia, ¿no? Que el usuario pueda ser más rápido haciendo lo que sea que tenga que hacer. Está buenísimo cuando tenemos estas cosas. Pestañas, si las pestañas van a dar algún tipo de eficiencia, sí, si no pestañas por pestañas, no necesariamente. Sí, entonces donde puedan cliquear lista de ítems, donde, insisto, donde pueda tener algún tipo de ventaja al uso, ¿no? De buscar eficiencia, que sea más flexible. Che, lo puedo hacer por acá, pero también lo puedo hacer desde acá. Por ejemplo, alguien que hace eso muy bien, Figma, que por ejemplo se acuerdan que, che, puedo crear componentes con un clic derecho si no tengo la opción fácil de acceder para crear componentes, ¿se acuerdan? Cosas como esas se refiere. Octava, diálogos estéticos y diseño minimalista, ¿sí? Entonces que no sea muy recargada de elementos. Fíjense que los elementos que estén ahí, todos los iconos que estén ahí, todas las imágenes realmente tengan un valor, ¿sí? Que realmente la imagen no sea porque es más bonita, sino que está cumpliendo un objetivo. ¿Sí? Incluso, no sé, acompañar el mensaje. Si que se sacó esa imagen, la pantalla no es la misma y no se puede usar mejor. Cada imagen y cada objeto debe cumplir un objetivo particular. ¿Sí? Fíjense que los espaciados, fíjense que el espaciado entre, por ejemplo, entre las cards, entre las listas, hay un espacio para que el ojo descanse. Fíjense las márgenes que dejaron ustedes en las grillas. Fíjense que sea claro entre título y subtítulo y que tampoco sea demasiado el espacio. Ambos también hay que tener en cuenta. Diálogo, ¿a qué hace alusión? Diálogos estéticos. ¿Dónde lo viste? Pues cada unidad adicional. Cuando habla de diálogo estético se refiere en cualquier tipo de elemento en realidad. No solamente tono de comunicación, sino todas las interfaces también establecen un tipo de comunicación con el usuario. Si ese diálogo, si esa interfaz está cargada, también establece ese tipo de comunicación, digámoslo así, no necesariamente el texto como tal. ¿Sí? Entonces, recuerden que la idea es que esté la información necesaria. Acá habla más de diseño, por sobre todo. Incluso texto en términos de cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, un choclo de párrafo realmente va a ayudar, toda esa información, o puede ser más conciso. Desde ese lugar sí, pero más en términos de diseño, de estética. ¿Sí? Los iconos deben ser distinguibles. Ojo, a veces pasa mucho que los iconos tienen unas líneas muy gruesas, que termina como que ve y todo en la pantalla llama la atención porque todo está en negrita, todo ese tipo de cosas, evitarlas. El patrón F no necesariamente, acá no habla, esta heurística no te habla del patrón F, te habla de los elementos que estén bien posicionados,
que no sea demasiado llamativo todo al mismo tiempo, porque cuando todo grita, entonces grita todo que no puedo ver nada visualmente, si todo llama demasiado la atención. ¿Sí? Que sea, por ejemplo, el botón principal el que llame la atención, que sea la acción principal la que llame la atención. Siguiente. Reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. A ver. Para ver algún ejemplo en el que no esté logrado este punto F. Sí, pero no se los puedo mostrar porque es algo de otras personas, justamente unas mentorías. Pero, por ejemplo, en el cual es visualmente esté pesado para ver, o sea, que no hayan descansos, que haya muchas imágenes, por ejemplo, y que las imágenes no comuniquen nada, que no tengan algún objetivo. Sí, que estén puestas, pero que no, o sea, que de hecho el que esté en sobra. Sí, por ejemplo, cuando que no hayan grillas, que no hayan espacios entre los elementos. Ese es un ejemplo. De hecho, si yo voy a casi todos los wireframes pre-grillas, eso podrían ser ejemplos. De hecho. Quiero creer que con las grillas ya esto se solucionó. ¿Sí? Sigamos. Reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, mostrar cuál fue el error, comunicarlo de manera clara. Che, ¿cuál es el error? Por ejemplo, hubo un error en tu contraseña, ¿sí? Y mostrar cuál es el campo en el que hubo error. Por ejemplo, mostrar esto así, ¿sí? No solamente, ok, la contraseña en este input. Ah, ok. ¿Sí? Mostrar y cómo recuperarse, volver a digitarla, cambiar, usar también, no sé, si faltan números, usar números también, como remarcar esto. ¿Sí? Sigamos. Poder mostrarlo de forma efectiva, de vuelta, cómo recuperarse, poner un call to action, por ejemplo, un botón o un link para recuperarse, ir al link en donde ya no va a tener este problema, sirve mucho. Incluso vuelve a intentarlo. ¿Sí? De vuelta, y otra cosa importante es, fíjense que, y los errores que estén marcados, entiendo que todos en sus caminos felices, ninguno debería tener errores, pero cuando comuniquen errores, algo importante, insisto, es no culpar al usuario, sino a la aplicación, un poco que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Donde decía, no pudimos encontrar la página, no vos escribiste mal esa página, sino nosotros, yo, si me hago cargo, no la encontré. ¿Sí? Y por último, y no menor, ayuda y documentación, sistemas que le permitan al usuario encontrar fácilmente las cosas, contar información sobre las etapas que está por realizar, ¿sí? Y que esta información no sea un manual de usuario que es enorme, sino información contextual, fácil de leer. Puede ser un sistema de ayuda como este, una sección para buscar ayuda particularmente, puede ser un onboarding también para que le cuente el proceso. Puede ser, también hablamos de esto cuando, por ejemplo, en ciertas acciones donde hay dudas, también poner ayuda contextual, un icono al lado de ayuda para que el usuario pueda saber de qué se trata eso. O incluso onboarding a través del tooltips que yo voy siguiente y me va mostrando las funcionalidades. ¡Tarán! ¿Estamos? ¿Llegaron? Pollita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a cada una de las salas, todavía no vayan, les voy a dar las instrucciones. Lo que tienen que hacer las salas, vamos a hacer como la vez pasada, que vamos a hacer salas compartidas, ¿sí? Con los mismos tutores de la vez pasada. Y lo que vamos a hacer es, todas las cosas que ustedes tengan no cumple, porque entiendo que todos deberíamos tener alguna, es normal, es parte del proceso. Entonces, lo que vamos a hacer, y si se animan es, puede ser que casi nada se cumpla, puede ser, estamos en el proceso, justamente, estamos aprendiendo y de eso se trata, 100%, ¿sí? Entonces, en esas cosas que no se cumplen, en cada uno de los equipos, la idea es que ustedes se pongan como voluntarios, en la medida en la que encuentren opciones va a ser mejor, y puedan encontrar, tanto el grupo entre ustedes y ustedes, poder dar ideas de cómo hacer que eso que no se cumpla, ¿sí?
Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué van a hacer en la segunda parte? En los breakout rooms van a llenar el detalle. Hoy tienen el detalle de, bueno, en cuál no se cumple, pero la idea es que ahí pongan cómo se va a cumplir, ¿sí? ¿Qué pueden hacer? Y eso lo van a hacer con ayuda de su equipo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ok? Espectacular. Entonces voy a abrir las salas. A ver, sarangantanga. No hay preguntas hasta acá. Voy a abrir todas las salas. Ahí están los nombres de los tutores de las salas. Yo en un ratito paso para allá. Recuerden que la idea es que ustedes se pongan como voluntarios para contarles a todos cuáles no cumplen y que les den soluciones. De hecho, dejo compartir pantalla. Tati, ¿hasta qué hora hacemos? Ah, faltando 5 yo los llamo. 5 para el final de la clase. Así cerramos todos juntos. Igual ahora lo escribo en el canal general por las dudas. Si alguien necesita ayuda para ir a las salas, avíseme nomás. Yo mientras tanto voy mandándolos. Edu, ¿no te salen? Ahí te mando. Ah, me parece que ya te fuiste. Si alguien necesita ayuda, avíseme nomás.
Y aquí estamos, todos de vuelta. Lo que más me gusta de cuando vuelven de los breakout rooms son la cantidad de cámaras prendidas. La verdad es lo que más me gusta de todo esto. Y les puedo ver la cara a más de ustedes. Chicos, espero que les haya sido útil. ¿Alguna pregunta general que quieren hacer antes de que cerremos la clase el día de hoy? ¿Estamos? Consejo amoroso, traten de las cosas que no cumple de llenarlo, tranqui, relajados, no hay desafío hoy, pero sí va a ser parte de la tercera entrega. Entonces, consejo cariñoso, pongan opciones para cuando no cumple algo, ¿qué harían para que cumpla? ¿Sí? Está bien, hoy no vamos a iterarlo, hoy no lo vamos a hacer, pero por ejemplo, y algo que preguntaban cuando yo estaba en el grupo en el que yo estuve es, che, ¿y puedo hacer algo ya? Sí lo pueden hacer. De hecho, mi consejo es, ahora pongan con qué no cumpliría, sí, pongan las opciones que podrían hacer para que cumpla, y después, cuando ya hayamos avanzado, pueden ir creándolas después, si les da el tiempo y quieren, ¿sí? 100%. Ahora, aunque sea, pongan qué harían al respecto, tener esa conciencia y poder reafirmarlo ahí. Ya después, insisto, si les va a quedar el tiempo, si empiezan a encontrar espacios, lo hacen. Pero para poder determinar qué hacer, tienen que listarlo. Además que se los vamos a pedir en la tercera entrega. Hoy no hay desafío, no, hoy no hay desafío, váyanse en paz, no pasa nada, descansen tranquilos, no pasa nada. Yo les voy tirando ayudas, nada más. ¿Ok? Pero por lo pronto, descansen. ¿Sí? Nos vemos el lunes. Tremenda semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Tati. Gracias. Un beso. Buen fin. Buen fin de Chao, todos. descansen. Nos vemos. Chao, Chi. Buenas noches. Chao.